Saludos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto a través de Luna TV, canal 53. Damos paso a Maggie Rodríguez, quien presenta los titulares. Muchísimas gracias, Esmeralda, y de inmediato con nuestros titulares. Diputados en desacuerdos con la ley DNI. MIPYMES pide eliminar el pago por anticipo como condición para apoyar la reforma fiscal. Diputados reconocen que se necesita una reforma fiscal, pero bien ponderada. Iniciamos ya con las diferentes informaciones en Noticias al Punto. Diputados en desacuerdo con ley DNI dicen que vulnera los derechos. A propósito de que en el día de ayer la comisión que estudia la ley 0124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, y el gobierno llegaron a un consenso referente a la normativa, diputados de diferentes bancadas se mostraron en desacuerdo con la misma, alegando que esta vulnera derechos. El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, resaltó que la ley DNI le da facultades a una agencia que viola derechos fundamentales y que por encima de la Constitución, de los tribunales y de las leyes de oficio, hace cosas que van en contra de los derechos humanos. La ley del DNI en ese formato que fue aprobado le quita competencia a muchísimas instituciones. Es como suprapoder que hasta el presidente de la República tendrá que cuidarse porque son facultades que no son de un organismo de inteligencia ni de contrainteligencia, indicó el legislador. Bueno, nosotros entendíamos, recuerde que yo fui uno de los críticos, ¿verdad?, de esa ley y me gané una animadversión del gobierno porque ahí hicieron muchas cosas incorrectas, ustedes lo vieron, no vamos a recalcar sobre las falsedades que se hicieron. Pero es importante que el gobierno convoque a esos sectores, pero que entienda que es aquí en el Congreso que la discutimos. Es decir, la ley del DNI no solamente tiene componentes que afectan a ustedes como periodistas, que son restringen la libertad de expresión, difusión, de estar informados. Muy por el contrario, le da unas facultades a una agencia que viola derechos fundamentales y que por encima de la Constitución, de los tribunales y de las leyes de oficio, hace cosas que van en contra de los derechos fundamentales y los derechos humanos. La ley del DNI en ese formato que fue aprobado le quita competencia a muchas instituciones. Es como un suprapoder. Hasta el presidente de la República tendría que cuidarse porque son facultades que no son de un organismo de inteligencia y de contrainteligencia. Pero valoramos como positivo que esté la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad de Diarios y todo lo demás, pero recordando que somos los legisladores que finalmente decidimos aquí, debieron incluirnos por lo menos un representante de cada cámara, porque después entonces hacen acuerdos allá y quieren imponerlo acá, y nosotros no estamos bajo un mandato imperativo. Mira, nosotros no hemos visto lo que se va a presentar, se supone que se llegó a un consenso de una ley que entendimos absolutamente innecesaria en tanto lo que tiene que ver con los aspectos que vulneraban los derechos a la libre expresión, al libre tránsito. Y en ese sentido tenemos que ver primero cuál ha sido el consenso que se ha llegado para poder opinar categóricamente sobre la misma. Pero indudablemente lo que se presentó en esa oportunidad era inaceptable desde el punto de vista de que trataba de convertir a un órgano, en este caso la Dirección Nacional de Investigaciones, que es una dirección del gobierno, con una categoría no solo de fiscal, sino de juez, porque estaba ignorando lo que es la única y exclusiva decisión de un juez, que es el que tiene competencia como para autorizar las atribuciones que estaba asumiendo la Dirección Nacional de Investigaciones en ese proyecto de ley, o en esa ley, que nunca debió haberse aprobado. Valoran y respaldan consenso para modificar 5 artículos de la ley DNI. El Colegio Dominicano de Periodistas y legisladores de la oposición saludaron y respaldaron el acuerdo logrado entre el gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios para la modificación de la controversial Ley 124 que instaura la Dirección Nacional de Investigación y que se considera
atentatoria contra la libertad de expresión. En ese sentido se pronunció el vocero de la banda de diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, quien hizo una autocrítica diciendo que todos los diputados tuvimos culpa, porque todos votamos por ella, y votamos hasta sin leer. Pero ya ese error va a ser enmendado con esa modificación de la ley, que es un clamor nacional, porque no se adapta a los tiempos que estamos viviendo, añadió el diputado. Que los medios de comunicación se hayan reunido con el Poder Ejecutivo y que hayan llegado a un convenio que no lesione intereses y que se respete la dignidad de las personas en un proceso de investigación. Eso es importante. Ahora bien, llegará al Congreso y nosotros también haremos nuestros aportes aquí desde el Congreso para la modificación. Es un clamor nacional, que es una ley trujillista, es una ley que todos los diputados tuvimos culpa porque todos votamos por ella en un proceso de cierre de año, un 29 de mayo. Y votamos, como dice la población, hasta sin leer, quizás. Pero bueno, ya ese error va a ser enmendado con esa modificación de la ley, que es un clamor nacional, porque es una ley que no se adapta a los tiempos que estamos viviendo. Modificaciones que se ha estado sugiriendo ya a una ley que está vigente. Nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones a solicitud también de la Sociedad Dominicana de Diario, conjuntamente con un equipo de abogados. Esta reunión ya ayer se concluyó, se presentó ante el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Solamente nosotros estamos esperando, ya por decisión de la comisión, esperar que el Poder Ejecutivo presente la propuesta de modificación que se ha sugerido ante los honorables senadores y diputados para lo que es la modificación realmente en la parte que nos atañe a nosotros. Yo creo que como Colegio Dominicano de Periodistas y como tú dices, el defensor del pueblo, siempre vamos a defender el derecho que tienen todos los ciudadanos de ser y estar bien informados, correctamente informados, y que nunca se pueda limitar el papel que jugamos los periodistas para informar los hechos tal y como ocurren. ¿Estará vigilante, presidente? Nosotros mantenemos, si ustedes se dan cuenta, esa ley se discutió, se sometió y nosotros cuando fue promulgada le salimos al frente para defender el derecho que tenemos los periodistas de buscar, presentar información y que nadie venga a querer limitarnos por otra ley que no sea la de la protección que nosotros tenemos bajo la ley 1091 y la ley 6132. ¿Usted sabe cuál es el artículo? ¿Y qué plantea? Son 5 artículos. Esos 5 artículos, como te digo, nosotros estamos esperando que se presente realmente al Congreso Nacional de parte del Poder Ejecutivo. Y creo que esa comisión que estudió el documento, la propuesta, que fue sometida ya o entregada al Poder Ejecutivo, es una propuesta bien consensuada de todas las partes. Básicamente ese era el punto de discusión. Creo que ahora, con esas modificaciones que vienen, va a haber un consenso. Hay otra de las modificaciones que sería la entrega de documentaciones de las instituciones públicas y privadas que también sería modificado. ¿Apoyarían ustedes también la modificación a este artículo? Yo creo que sí, que ha habido un consenso, han participado muchos sectores y esa es la democracia, que nos pongamos de acuerdo. Y las MIPYMES le ponen condición al gobierno y es que piden eliminar el pago de anticipo para así apoyar la reforma fiscal. El presidente de la Asociación Dominicana de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, Andri José Ramírez, subrayó la necesidad de que en la posible reforma fiscal se incluya la eliminación del pago anticipado de impuestos que se le exige a ese sector. El gremialista explicó que la iniciativa que tiene previsto presentar el Poder Ejecutivo se contempla eliminar ese pago solo para las personas físicas, lo que provocaría el detrimento de las empresas afiliadas al gremio, las cuales deberán asumir los aumentos que traiga consigo la reforma. Estamos planteando lo mismo que el CONEP, que en vez de ser una reforma fiscal, sea un pacto fiscal donde se escuchen a todos los sectores. Bueno, mira, para el sector de MIPYMES va a ser un impacto catastrófico. No catastrófico a niveles ya, pues, muy lacerantes en el sector, pero sí va a ser un impacto significativo porque la verdad que hay que evaluar el contexto en el que estamos operando. Venimos de una pandemia, venimos de un aumento salarial, de 2 aumentos salariales. Entonces ahora golpear también con una reforma fiscal que no estamos diciendo que no sea necesario, pero que también estamos planteando lo mismo que el CONEP.
que en vez de ser una reforma fiscal, sea un pacto fiscal, que se escuchen a todos los sectores. Porque la verdad es que dentro de esta reforma fiscal, si no se plantea la eliminación del anticipo, el gobierno va a perder todo el apoyo de la clase media. Mira, el anticipo es un impuesto que se tiene ya varios años discutiendo su eliminación. Es un impuesto abusivo, es un impuesto que se paga por adelantado, es un impuesto que se paga en base a lo que tú facturas en el año anterior. Entonces, planteando todo esto, se plantea siempre su eliminación. Y el gobierno, a través de esta reforma fiscal, está planteando eliminarlo a la persona física, no hacia las empresas. Lo que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Aparte de eso, se está hablando de un aumento del ITEVIS. Ese aumento del ITEVIS a nosotros, como empresarios, MIPYME, pues nos afecta, ya que afecta la competitividad. Nosotros vamos a tener, lamentablemente, en algunas proporciones que aumentar también el costo del producto final o del servicio final que se le otorga a la persona, al consumidor final. Y eso afecta mucho, principalmente a la clase media. La revisión de las exenciones también sería un punto que les afectaría. Bueno, el FMI ha, sí, vamos a decir de cierta manera, favorecido que se eliminen algunas exenciones fiscales que están ahora mismo vigentes. Nosotros también, como sector MIPYME, sí entendemos que se pueden eliminar algunas exenciones, principalmente algunas que van ligadas al tema de subsidios, a sectores que tal vez no es que no la necesitan, pero pueden operar sin ellas. Sí, es una de las grandes preocupaciones del sector. Yo diría que la principal preocupación del sector MIPYME es la principal. Porque al final, pagar impuestos, todos debemos de pagar impuestos. Pero pagarlo por anticipado y en base a un impuesto del año anterior, o sea, en base a una facturación del año anterior, no creo que sea lo justo para el sector. Los diputados reconocen que se necesita una reforma fiscal, pero bien ponderada. Diputados de diferentes partidos reconocieron este jueves que en el país se necesita una reforma fiscal. Sin embargo, les preocupa que la misma vaya en detrimento de la clase más vulnerable. El Fondo Monetario Internacional también indicó que una reforma integral en esos momentos es inevitable y sugirió que para llevar a cabo la misma se deben revisar las exoneraciones, el gasto público, la base impositiva, así como los subsidios. Para los legisladores, estas recomendaciones deben ser bien ponderadas, porque las mismas no vayan a repercutir de manera negativa en la clase más vulnerable. No puedo decirte a plenitud lo que nosotros pensamos porque no han presentado absolutamente nada. Es conjetura. Ahora bien, la fuerza del pueblo se opone rotundamente a que se amplíe la base impositiva. ¿Por qué? Porque gravarían productos que son de primera necesidad y que los pobres son los más afectados si se graban. No obstante a eso, en toda esta reforma hablamos del aumento de 105.000 millones de recaudación, de 115.000, de un aumento de 1.5 del Producto Interno Bruto, pero no hablamos de dos factores importantes, que son el factor de la evasión y la ilusión. Estudios han demostrado que un 45% del pago del ITEVIS se evade y que un 56% del impuesto sobre la renta se evade. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno central es ir detrás de esos malapagas y entonces cuando tengamos un número real de lo que recauda el Estado, ir por la reforma, pero no ir a gravar a los pobres que son los más necesitados y los que más afectados van a salir en esta reforma. Debido a que ya anunció la eliminación y fusión de algunos ministerios y estamentos del Estado que tienen doble función y que realmente con eso se va a hacer un gran ahorro. Y entendemos que en estos momentos no solamente el gobierno, sino todos los ciudadanos y todos los sectores debemos hacer un sacrificio por nuestro país. Recuerden que la pandemia mermó el mundo completo, el mundo entero, y nosotros no fuimos la excepción. Y eso eliminó y ayudó a que nuestro presidente pues pensara en esta reforma fiscal, porque realmente en ese momento los préstamos eran inminentes. O eran préstamos o era cerrar el país. Y realmente esta reforma que viene ahora va a
es necesaria porque es una reforma que debió de hacerse 3 o 4 gobiernos anteriores y que nunca realmente se hizo. Y este es el momento donde esa reforma tributaria va a ayudar a que nuestro país replantee, vengan planes sociales, nuevas construcciones y que haya mejor vida para los ciudadanos dominicanos. Realmente la economía de nuestro país ha sido ayudada por los préstamos que se han establecido y que se han aprobado. Posición de manera oficial, pero dentro de lo que hemos visto, el principal compromiso que tenemos es con la sociedad, con los que menos tienen, con los que más necesitan apoyo. Mucha gente que se nos ha acercado y nos ha explicado lo difícil que se le está haciendo llegar a fin de mes, y con esta reforma no podemos complicarle más las cosas, sino contribuir a ser un aliciente para que la clase media realmente se sienta representada y no sienta que está cargando tan pesado en estos momentos. Ese es el principal compromiso que nosotros hemos asumido. Avanza fórmula para superar trabas de legisladores con declaración jurada. Ya se han comenzado a identificar algunas soluciones mediante la actualización de algunas informaciones bancarias, las cuales imposibilitaron la obtención a tiempo de las certificaciones requeridas. Se han presentado algunas dificultades al momento de los legisladores realizar sus declaraciones juradas o actualizaciones, pero ya el presidente de la Cámara de Diputados ha agilizado algunas soluciones con el Banco de Reservas y la Cámara de Cuentas. Bueno, se han presentado algunas dificultades al momento de los legisladores hacer su declaración jurada o actualizar la misma, pero ya el presidente de la Cámara ha intervenido buscando agilizar el proceso ya en el sistema de la Cámara de Cuentas, también así como en otras instituciones como el Banco de Reserva, que pone un plazo, por ejemplo, de 10 días, que hace imposible certificar las cuentas, tarjetas, préstamos y eso. Se está trabajando en ese sentido, pero hay que estar pendiente a la situación en la Cámara de Cuentas. No, preparen su declaración, pero también hubo actualizaciones en el sistema que dificultaban la declaración, hacer la declaración y solicitud de informaciones que era muy difícil de obtener en poco tiempo para el plazo que tiene de 30 días de establecerse. Entonces se trabajó vía el presidente de la Cámara y la Cámara de Cuentas en solucionar esos problemas. Raquel Peña asegura que la reforma fiscal no afectará a los más vulnerables. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, garantizó este jueves que la reforma fiscal que impulsará el gobierno no perjudicará a los sectores más vulnerables del país. Esos son los sectores que nuestro gobierno ha cuidado más y no va a ser diferente en una reforma tributaria. Así lo afirmó, llamando a la calma ante las preocupaciones de la población sobre posibles cargas impositivas adicionales. Reiterar que el presidente Luis Abinader ha señalado que la reforma fiscal que su gobierno impulsará no se centrará únicamente en ajustes tributarios, sino que será una reforma integral que incluirá la optimización del gasto público. Porque eso es otra manera de servir, y qué mejor manera de servir más noble que enseñando. A pesar de que yo digo que uno como docente aprende más de los estudiantes de lo que uno realmente le transmite. Señora, estamos muy contentos. Sigue causando preocupación el tema del embarazo de las adolescentes, de 5 cada una sale embarazada por incesto o violación sexual. Así es. Realmente es un problema social que todos los ámbitos pues tenemos nosotros que venir en auxilio, a orientar, a educar, a concientizar. Y ayer, por ejemplo, la primera dama tuvo un evento muy importante para prevenir lo que es el embarazo en adolescentes. Sigue la preocupación de la población por la reforma fiscal, especialmente los sectores más desposeídos, por entender que no tengan la mayor carga tributaria. Mira qué sucede. Esos sectores son los sectores que nuestro gobierno ha cuidado más y no va a ser diferente en una reforma fiscal. O sea que podemos estar tranquilos. Pasamos a comerciales y en breve regresamos con más información en Noticias al Punto.